Hola a todos, muy bienvenidos. Hoy estaremos realizando esta fonda para vino estilo navideño. Espero me acompañen en el proceso y puedan mirar cómo se hace en crochet. Esta es como una camisa, un forro, como tú lo llames. Le he ubicado este cordón en tejido. Tiene esta bufanda también elaborado en crochet. Y por consiguiente no puede faltar también la parte del gorrito. Estos son los materiales. Voy a estar ocupando hilo rojo. Estaré utilizando este hilo de crochet color verde, metro, aguja de tejer número 0, una tijera y la botella de vino. Vamos a estar tejiendo esta camisón en puntada Salomón o espuma de mar. Le voy a dar las medidas por si quieren hacer de este mismo tamaño. El largo me está midiendo 25 centímetros y de alto 11 centímetros. En total de hilera son 13 vueltas. Como se ve de bonita. Ya tengo adelantado pero le voy a explicar cómo se trabaja. Vamos a realizar la bufanda. Primero empiezo por la parte del cuerpo, y luego hacemos la bufanda. Después pasamos a realizar la parte del gorrito. He dejado aquí sin terminar para poderles indicar cómo es el proceso. Vamos a empezar a hacer las puntadas de Salomón. Tiene que ser números impar. Entonces aquí logré iniciar con 15 puntos de Salomón. Voy a estar haciendo no voy a hacer tan largo para que más o menos tengan en cuenta cómo hice esta puntada. Entonces vamos a hacer un nodo normal. Pueden hacer el nodo que a ustedes más fácil le quede. Ahora vamos a pasar la aguja. Voy a estar tejiendo 11 puntos de Salomón. Lo aprieto aquí, así que este punto que hice el primero no cuenta. Empieza desde este punto. Aquí tengo que mirar el largo de este ancho o más largo, como tú desees. Le voy a hacer largas para que tú entiendas cómo se hace. Así. Tomo lazada, paso, y que está acá atrás es el que sujeto sobre la aguja y hago el punto bajo. Ahí. Estoy haciendo aquí el primer punto de nodo Salomón. Ya hice punto bajo. De nuevo hacemos lo mismo. Todo tiene que ir de la misma medida. Paso. Esta hebra que ustedes ven acá atrás, la sujeto, enlazo y queda así. Entonces con los dedos aprieto y hago el punto bajo, así. Aquí ya tengo los 11 veces, porque tiene que ser impar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Solamente tiene que ser 11. Aquí están los 11. Ahora hago 2 más para poder hacer la segunda hilera. Allí llevo 11. Ustedes ponen una marca aquí. Hago otros 2 puntos de la misma manera. Ahí hice 1 y 2. Voy a estar iniciando la segunda vuelta. 1, 2, 3 en el cuarto. 1, 2, 3 en el cuarto.
cojo punto bajo y allí voy a estar cerrando. Ahora levanto un punto Salomón, de nuevo punto bajo, inicio otra vez, paso, cojo aquí en punto bajo. Ahora en la segunda, 1, 2, aquí hago punto bajo de nuevo, así, de nuevo hago el punto Salomón, paso, cojo aquí, cierro en punto bajo y así sucesivamente voy haciendo hasta acá. Cuando llego aquí ya terminando en este punto, salto este y cierro acá. Aquí ya hice los dos puntos de nodo Salomón, entonces cojo aquí en el ultimito, punto bajo y cierro. Ahora giro el trabajo y hago lo mismo, dos puntos de nodo Salomón. Bueno, ya he llegado aquí, ya hice dos vueltas, 1, 2. Como también ya hice dos de punto Salomón, para iniciar la tercera siempre iniciamos dos aquí y dos acá. Voy a hacer la tercera vuelta para que tengan en cuenta. Voy a estar saltando este y cojo en el punto bajo que es aquí, salto este y cojo acá. Allí voy a estar pasando en punto bajo, así. Ahora estiro de nuevo y hago el punto Salomón o espuma de mar. Así sucesivamente voy haciendo las cantidades que yo desee trabajar. Y les muestro en este el resultado. Voy a estar ubicando en vez de botones un cordón acá. Por eso no he terminado de cerrar. Ahora paso a explicar la parte de la bufanda. Voy a estar trabajando en puntada jersey. Vamos a levantar 8 cadenas, 1, después de los 8 puntos voy a estar elevando una cadena hacia arriba, estaré cogiendo las pestañas de acá atrás, hago en punto bajo, pestaña por pestaña, voy cogiendo de esta forma. Ahora voy a estar haciendo la segunda vuelta o la tercera. De nuevo levanto una cadena arriba, giro el trabajo y estaré cogiendo las pestañas de atrás, solo las pestañas de atrás para que me salga en el estilo jersey.
Ustedes se aprecian, ya va formando como un resorte, vea. Para esta bufanda en total se me fueron 36 vueltas, que el largo está midiendo 26,5 y de ancho 3 centímetros. Ahora voy a estar haciendo como la parte del gorro, aquí así. Vamos a estar iniciando con 10 puntos bajos, luego estaré tejiendo el alto de 6 centímetros, 6 centímetros de alto por 20 puntos bajos. Voy a estar haciendo en este punto bajo, cojo los dedos, tomo la lazada y se llama anillo mágico. Dentro de la anilla estaré ubicando 20 puntos bajos. 1, 2, 3. Ya hice los 20 puntos bajos. Ahora este lo voy a apretar, la voy a alarla de esta manera y queda este hoyito de este tamaño. Ahora voy a pasar a la segunda vuelta. En la primera ubiqué 20 puntos bajos. En la segunda me tiene que dar 40 puntos bajos. Voy multiplicando de 2 en 2 en cada cadena, donde ya estoy haciendo los aumentos para la parte del gorrito, para que me salga de esta manera. Y eso que aquí yo dejé el orificio más grande. Cojo las dos pestañas y cierro. Recuerden que en cada cadena voy ubicando de 2 hasta completar los 40. Allí ya están los 40 puntos bajos. Ahora en la tercera vuelta ya no tienen aumentos, voy a ir tejiendo normal. Estaré trabajando en puntos bajos. Aquí voy tejiendo normal de uno. Cojo un punto bajo sobre cadena, ya no voy haciendo aumentos. Así miren cómo se va elevando. Ustedes pueden ir midiendo en la parte de la tapa, por lo menos este ya quedó, y voy tejiendo el largo deseado. Ahora vamos a estar tejiendo con este verde. Aquí alrededor voy a estar haciendo como un bolero, estilo de un bolero. Ya hice este nudo y paso ahí. Voy a estar elevando 3 cadenas y en el mismo orificio voy a ubicar 3 palos o 3 varetas. Este es el primero. Tres. Ahora salto una cadena y en la siguiente cojo y hago lo mismo como este, 3 palitos de vareta en el mismo punto de cadena. Ahí. Aquí cierro el punto bajo y levanto. En el mismo orificio. Allí ya están los 3. Ahora de nuevo salto este y en la siguiente cojo en punto bajo.
Aquí ya estoy terminando, como pueden ustedes mirar. Vean cómo se ve de bonito. Ahora voy a estar cerrando donde se inició la primera vareta. Ahí voy a estar pasando en punto deslizado, cierro y tejo punto bajo para que me quede muy bien asegurado ahí, y cortamos. Ahora voy a estar haciendo un lazo aquí para que quede y podamos cerrar. Para la parte del cordón vamos a tejer 100 cadenas, así como este que ya tengo aquí, y de largo me está midiendo 75 centímetros. Esto es muy fácil, solamente tejen en cadenas o como a ti más te plazca hacer. Yo los estoy haciendo así, cadenas flojas. Desde acá abajo empiezo a pasar el cordón. Aquí vamos a hacer un nudo o un lazo de esta forma. Estas quedan hacia abajo, así. Mire cómo quedó. Así queda la parte de este proyecto que hoy les dejo aquí. Estaremos viendo en un próximo video.